Regresaron a Venezuela más de 250 migrantes venezolanos que permanecían en la cárcel del Secot en El Salvador. Esto fue un canje que se hizo con el gobierno de los Estados Unidos, exactamente 252 migrantes venezolanos. Recordemos, hemos visto las imágenes de estos migrantes que estuvieron allí en el centro de confinamiento contra el terrorismo en El Salvador. Recordemos estas negociaciones que se han dado en las últimas horas. De intermediario también estuvo allí el Vaticano. De Venezuela, por el lado venezolano, empiezan también a salir más de 80 presos que Estados Unidos acusa ser presos políticos. Voy a saludar a una de las madres venezolanas, donde pues su hijo salió liberado en las últimas horas y hoy lo tiene allí en casa y le pudo dar ese abrazo tan esperado por ellas. Es Mirelis Cacique. Mirelis, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo y un abrazo enorme. Bueno, Mirelis, echemos la película para atrás. Su hijo estaba en Estados Unidos. ¿Por qué se fue? Correcto. Bueno, mira, mi hijo salió de 18 años, pues, y para nadie es un secreto que nosotros, los venezolanos, nos ha tocado duro, pues, una crisis real. Y bueno, él como mi hijo mayor decidió salir con la intención de colaborar a su núcleo familiar. O sea, eso no es un delito, el querer progresar, el tener aspiraciones en la vida, pues. Y bueno, para ese tiempo, mira, nosotros hemos sido muy golpeados realmente. Y bueno, esa es parte de la vida. Salir es trabajar, ponerle corazón, buscar oportunidades. Lamentablemente, esto no fue la gran oportunidad, fue una gran pesadilla americana. ¿Hace cuánto se fue su hijo a Estados Unidos? Mi hijo tenía un año y algo. Entró el 18 de diciembre por la frontera y fue procesado. El 25 de diciembre del 2023 entró a Estados Unidos. Puso sus huellas, colocó, fue verificado y todo, y le dieron paso a Estados Unidos. Le dieron el paso a Estados Unidos. Allí en el país norteamericano, ¿a qué se dedicaba, Mirelis? Barbero. Mi hijo siempre ha sido barbero. Desde los 18 años que inició esta gran profesión, porque ya hoy es un excelente profesional, ha sido siempre barbero. Sí. ¿Cuánto duró en la barbería? Bueno, en su oficio de barbero en Estados Unidos, me está preguntando, ¿no? Sí, señora. Desde que él entró trabajando la barbería. Él siempre ha trabajado solamente eso, barbero. Nada más que cuando salió, que empezó en Perú, trabajó en una bodega como de carruchero porque no conocía y él tenía que trabajar para sustentarse su alimento. Pero más tardar al mes le dieron la oportunidad en una barbería y allí esos fueron sus comienzos. ¿En qué momento o requiere la atención ICE de él? ¿En qué momento lo retiene ICE? Bueno, mire, Francisco tuvo un tropiezo. Francisco lo retiene ICE en febrero del 2024, cuando Francisco le ven sus tatuajes. En ese momento, bueno, era confuso porque eso todavía no era público y nadie sabía nada. Yo me sentí muy atrapada porque decía, pero ¿qué está pasando? Nadie dice nada de tatuaje, nadie nada. Sin embargo, Francisco fue bien investigado, no le consiguieron nada y Francisco lo vio un juez y Francisco firmó su deportación. En el 2024, para abril, firmó su deportación, dijo, envíenme para mi país, Venezuela, estaba demasiado colapsado su mente y bueno, no había sucedido nada desde ese entonces. Después todo tuvo su proceso legal, lo que correspondía, pues esperar que se activaran los vuelos a su país. Y bueno, hasta el 6 de febrero que ICE, que no, fue incomprensible porque tenía que violentar el departamento donde vivía Francisco y sacarlo de la manera que lo sacó, ya que Francisco, ¿por qué Francisco iba a huir o Francisco no había cometido ningún delito? Sin embargo, bueno,
Se lo llevaron y dijimos, bueno, me imagino que es parte del proceso de deportación, ya que sabíamos que la administración Trump iba por los venezolanos, pues porque nosotros hemos sido perseguidos por la nacionalidad, xenofobia en muchos países. Y él no iba a ser la excepción, ya que él lo había adelantado en sus campañas electorales. Bueno, y desde ahí empezó esta pesadilla horrible que hemos estado viviendo. Claro. El 6 de febrero, ¿el dónde espera el juicio? No, él el 6 de febrero, tal vez me adelanté un poco. Él el 22 de abril del 2023, él firmó su orden de deportación y lo liberaron. Lo liberaron sin problemas, sin cargos, sin nada. ¿Me entiende? Nada más de esperar su deportación. Todos esos meses, Navidad, todo lo transcurrió él tranquilo. Hasta que vino la toma de posesión del gobierno de Trump, y fue cuando él empezó con los ataques, que los criminales y todo eso. O sea, no había señales de preocupación porque mi hijo no tiene récord criminal. Y lo que jamás nos imaginamos es que él iba a hacer todo esto, lo que él hizo. Y bueno, ojalá que tenga la oportunidad de manifestarlo. No sé si es el momento, tengo que esperar las preguntas, pero hay un punto muy importante de todo esto. Hágale, tranquila. Okay. Adelante. Realmente, mi conclusión después de todo esto vivido, claro, al principio a través del dolor, creo que la mente no estaba clara, solamente me enfoqué en recuperarlo, en hablar al mundo, ser la voz de él. Pero yo siempre me pregunté, muchos muchachos inocentes, yo tenía todos los documentos de él y vi muchas madres que tenían su documentación también y tenían muchos muchachos procesos legales. ¿Qué es mi conclusión de todo esto? Que ellos fueron muy bien escogidos así para hacer eso que ellos querían. Un canje, pues, un chantaje, utilizarlos como rehenes. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos políticos. O sea, no es justo que personas inocentes hayamos pagado una situación que nosotros no teníamos nada que ver en eso. Entonces, fueron muy bien escogidos esos muchachos inocentes para llevar a este punto de lo que ellos querían. Es decir, usted dice que su hijo fue utilizado. Correctamente, sí. Lo digo con mucha responsabilidad. Mi hijo y muchos muchachos, y yo hablo con pruebas. No estoy hablando a través del dolor ni como madre ciega. Yo tenía pruebas y las tengo. Estados Unidos no tiene récord criminal. Venezuela no tiene antecedentes penales. Interpol, ellos lo podían verificar hasta por Perú. Él no correspondía que lo hubiesen llevado al SECOT ni en ninguna cárcel ni en ninguna prisión. Que eso arroja que fue utilizado con esta finalidad, porque eso era lo que ellos querían. ¿Me entiendes? O sea, claro. Es así. Cuando usted me dice que habla con pruebas, ¿qué pruebas? Además de su testimonio. Papeles, documentación legal. Por eso es que yo siempre decía, si Dios me permite llegar al presidente Bukele, yo quisiera ir humildemente con mi carpetica y que él leyera todos los documentos que yo tengo. Porque imagínese usted, yo tengo hasta el nombre del juez que le dictaminó, el que lo atendió. Tengo la documentación completa de su presentación, limpia, impecable, sin antecedentes, sin récord. Tengo los récords criminal de él limpio, de Texas, del condado. O sea, yo hablo con base. Yo no es que hablo a través de mis sentimientos como madre. Sí, Mirelis, ¿usted tiene esos papeles, esos documentos? Claro que sí, yo los tengo. Mirelis, ¿son publicables? Sí, porque es bueno mostrarlos, digo, claro. Es decir, me parece válido que usted como madre nos diga, aquí hay documentos que constatan casi que el antecedente judicial de mi hijo, que está limpio, claro, dicho por las mismas autoridades de Estados Unidos, y así todo lo deportaron a la cárcel del SECOT. Creo que ahí es la almendra, como decimos aquí de esta entrevista, ¿cierto? Claro que sí. O sea, yo si usted no sé cómo lo quiere que yo se los enseñe. Yo muchos los expuse en las redes también. Los enseñé. Tal vez yo enseñé todo y dije todo, pero a mí yo no estaba mintiendo, a mí no me importaba. O sea, pero si usted me dice que yo se lo facilite, yo se lo facilito, yo no tengo ningún problema.
Claro, me parece válido mostrarlo porque entre más precisos seamos, además de su testimonio, por supuesto, es mucho mejor aquí en Noticias Caracol. Mirelis, déjeme preguntarle sobre algo. ¿Usted cómo se entera que su hijo viaja a El Salvador, que su hijo va al SECOT? Mire, yo jamás me imaginé que mi hijo iba al SECOT. Mi hijo me llamó, tengo el registro de la llamada, el día 15 el 15 de marzo, perdón, a las 10 de la mañana. Y mi hijo me dice, mami, ya vamos para Venezuela. Yo, el 12, 13, 14, venían para Venezuela. Y quiero que sepan que desde el día 12, el señor Richard Grenell dijo por su cuenta X que se habían reactivado los vuelos. El 14, el 13, 14 estaban esperando los vuelos aquí, el gobierno de mi país, Venezuela. Y dijeron que solo había suspendido por una tormenta de arena. Mi hijo me manifestó que había sido suspendido por un problema técnico. Y yo le dije, no te preocupes, hijo, que yo estoy aquí atenta a las noticias, y fue suspendido por una tormenta. ¿Qué pasa? El 15 él me dice, mami, ya vamos saliendo. Yo soy parte del segundo grupo. Entonces le digo, tranquilo, hijo, no te preocupes por mí, que yo espero los aviones. Porque aquí, cuando llegan los aviones, esto lo pasan en las noticias. ¿Qué pasó? A las 12 del mediodía, yo monitoreaba a mi hijo por su número A y vi que la búsqueda arrojó 0. Y yo dije, ay, Señor, gracias a Dios, ya mi hijo ya viene en camino. Señor, yo creo que con palabras jamás yo le podría describir lo que yo viví a las 11 y pico de la noche, no sé qué hora era, cuando yo veía que aquí no había noticias de vuelos. Y en las redes salían que había unos vuelos de El Salvador. Pero como no es un secreto para nadie que ya ellos estaban conversando, él se le puso a disposición a Trump Bukele que iba a llevar criminales allá. Pero bueno, ese no era mi problema, el tema de los criminales. Eso no me preocupaba a mí, porque no era mi situación. Pero como ellos son tan malvados, yo dije, ya va. Si aquí mi hijo no ha llegado y no aparece, y mi hijo no aparece en el sistema, ¿dónde está mi hijo? Cuando yo escuché que las redes decían venezolano, decía, no puede ser, mi hijo me lo llevaron para El Salvador. Eso fue horrible, porque la mamá, yo sentí lo que sintió mi hijo. Y todo lo que escuchaba de la cárcel, supongo, el SECOT pues es muy bien conocida en el mundo. Claro. Sí, cuando usted lo alcanza a ver en las imágenes, algunas imágenes, ¿usted lo alcanza a reconocer? Señor, yo hasta el día de hoy yo no he visto ese video horrible que hizo ese señor Bukele. Yo no lo he visto. No sé cuándo voy a tener el valor, porque la única manera para yo enfrentar esto fue no estar tan en la realidad, no golpearme así con esa realidad. Mis hijos, sus hermanos lo reconocieron al día siguiente, buscaron entre tantas fotos y lo reconocieron. Pero sí, mami, sí, Francisco está en el SECOT. Y yo, cuando me lo enseñaron, yo reconocí a mi hijo. Y desde ahí fue que dije, yo voy a ser la voz de mi hijo, ya que me lo silenciaron. Y así fue cada día. No paré de ser. Claro. ¿Cómo fue ese regreso de su hijo? Ese saludo, ¿hace cuánto fue? Fue el día viernes, pero todavía mi hijo no está en casa, todavía no ha llegado, porque está en su proceso que corresponde cuando llegan al país. Le hacen su chequeo de salud, le hacen su cedulación, lo revisan. Es normal el protocolo que está pasando. Dios mediante hoy, más tardar mañana en la mañana, ellos están en casa. Gracias a Dios, primeramente, y también al gobierno y al presidente nos permitió verlos, tocarlos, abrazarlos. 7 años sin ver a mi hijo, sin tocarlo, recuperarlo con vida. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que no puede expresar sino con un corazón de una mamá. ¿Qué tanto sentí? Sentí tanto, mucho. Sí.
¿Pudo hablar de algo del SECOT, con él? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la pasó allí, Mirelis? No, no, no. Todavía Francisco no es tan expresivo y fue muy corto el momento que hablé con él. Pero Sí. yo sé que lo vamos a hablar y lo vamos a hablar largo y tendido. Pero mi hijo lo único que me dijo fue: mami, te amo. Ay, Dios, por fin terminó esta pesadilla. Por fin, mamá. Y yo sé que hay mucho que decir. Yo lo sé. Yo sé que hay mucho que contar. Y esta lucha no termina aquí. Porque haberlos violentado así y todos los daños, porque uno conoce a su hijo. Y la mirada y el sentimiento de su hijo buscando refugio en su familia, en los brazos de la mamá, uno sabe. Psicológicamente seguramente están muy perturbados. Pensaban que no iban a volver, habían perdido la esperanza de volver. Él dijo: volví a la vida. Pensé que no iba a volver más. Estoy haciendo una entrevista. Mirelis, déjeme preguntarle por algo. Aquí me parece muy importante. Él, en su poca expresividad, le dijo si fueron maltratados, porque aquí se han escuchado denuncias de golpes contra ellos. ¿Esto es cierto? Bueno, mire, yo le voy a hablar. A mí me hubiese gustado que usted hubiese escuchado a mi hijo, porque yo sé que mi hijo le va a decir la verdad. Así como mucha gente se interesó en mí, porque yo siempre hablé con verdad. Yo sé que él también tiene mucho que decir. Yo misma lo vi, a mí nadie me lo contó. Yo misma vi muchos muchachos violentados, que fueron más expresivos, que enseñaron sus heridas. Vi varios, vi como 3, 4. Mi hijo, le digo con responsabilidad, en ese momento tan corto, no me pudo decir todo eso, porque fue muy corto el tiempo, y yo creo que yo lo que hacía era tocarlo, porque no lo podía creer que estaba allí y que lo quería tocar, sentirlo. Entonces, claro, el choque que hubo allí no se conversó tanto, pero yo sé que mi hijo tiene mucho que decir. Si fue violentado, mi hijo lo va a decir. Yo le voy a dar fuerzas a él para que él sepa de manifestarlo. Tal vez para nosotros ha sido muy difícil revivir el dolor, y tal vez para él. Pero yo estoy segura que fue violentado. Yo estoy segura. Claro, pues es muy duro este testimonio aquí en Noticias Caracol en vivo. Mirelis, le agradecemos mucho que nos haya compartido estos minutos. Cuando puedan hablar, obviamente, cuando ustedes puedan recuperarse de este momento muy duro que ustedes han vivido, Mirelis, esperamos también tener esta entrevista con su hijo y poder publicar su testimonio aquí en Noticias Caracol en vivo. Mirelis, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por habernos permitido siempre abrirnos la ventanita de expresarnos, porque esto se lleva a través del agradecimiento. Fueron ustedes también que nos apoyaron mucho, mucha presión internacional. El gobierno de nuestro país nos ayudó mucho, nos acompañó en este proceso. De la mano de Dios lo logramos.